Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Liz. Lady, ¿cómo está? Buenas Listo. noches, bienvenida. Buenas Buenas noches. noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva actividad y vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando el contenido en función de la tarea que ustedes tienen habilitadas para para esta nueva semana de actividades y vamos a ir viendo el contenido, qué es lo que tenemos que hacer en función de la tarea de esta semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato de recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en unidad número uno y vamos a ver los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver el tema número dos, los espectros atómicos o el aspecto atómico, el modelo atómico actual y la tabla periódica, que es prácticamente la base fundamental de lo que ustedes tienen que saber en cuanto al inicio también de las actividades en función de la física y la química que ustedes van a ver ya en cursos superiores. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice, en la hoja de trabajo realice la siguiente actividad. Primero analiza y dibuja la tabla periódica de los elementos. Primerito lo que tienen que hacer. Luego dice, identifica y enlista los gases nobles de la tabla. Ya vamos a ver cómo está constituida y cuáles son los gases nobles. Recuerden que la tarea deben entregar o el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es indispensable. Ustedes ya saben cómo tienen que hacer. Ahí tienen toda la información necesaria para así desarrollarlo. A continuación, ustedes tienen las recomendaciones, tienen la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de las actividades o de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número uno con el tema los aspectos atómicos, el modelo atómico actual y la tabla periódica correspondientes a la semana número 2 de fecha 19 de agosto del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas justamente desde el 19 de agosto. La fecha límite de entrega es el 10 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de septiembre. Tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de las actividades que ustedes tienen que desarrollar como tarea para la presente semana. Es apenas dos actividades, pero dos actividades en función del material de apoyo que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Como es de costumbre, una vez que se les ha proporcionado la información pertinente, vamos a continuación a desarrollar el contenido de nuestro material de apoyo. Y vamos a ver, vamos a analizar qué es lo que nosotros tenemos como materia para la presente semana. Y justamente vamos a iniciar revisando los ciclos de la naturaleza y sus cambios, la ciencia en la vida. Vamos a ver cómo se desarrolla, cuáles son las características fundamentales. Y justamente vamos a hablar sobre el aspecto atómico, sobre el aspecto de los átomos. Los elementos químicos poseen aspectos que corresponden al registro de las radiaciones absorbidas o emitidas por los átomos que los constituyen. Los aspectos de emisión indican que un electrón en el átomo solo puede tener determinada energía, confirmando la existencia de los niveles de energía de Bohr. El espectro de absorción consiste en los haces de luz que no son absorbidos. Cada elemento tiene un aspecto propio, el cual es como la huella dactilar de cada uno de nosotros. Para medirlos se utiliza el espectroscopio. Es uno de los instrumentos que permite medir justamente el aspecto electromagnético de los átomos. Y para ello vamos a ver a continuación una serie de actividades y especialmente el modelo atómico actual. Al perfeccionarse el espectroscopio, se observó que las líneas de los aspectos se dividían en rayas más pequeñas que implicaban estados intermedios de energía entre los niveles propuestos por Bohr.
La teoría de Bohr tuvo éxito al explicar el comportamiento del átomo de hidrógeno, pero falló al tratar de describir el aspecto de otros elementos que contenían más de un electrón. De ello, en 1924, de Broglie propuso la naturaleza dual del electrón. Esto involucraba que el electrón, además de poseer masa y viajar a velocidades cercanas a la luz, presentara un comportamiento ondulado que no podía ser explicado desde la física clásica. Así surge la física cuántica y por ello el modelo actual del átomo se conoce como el modelo cuántico. Ese es el modelo del átomo. En el año de 1926, Heisenberg establece que no es posible determinar la posición y velocidad de una partícula como el electrón al mismo tiempo. Ese mismo año, Schrödinger formula una ecuación que relaciona la energía de un sistema con sus propiedades onduladas. A diferencia del modelo de Bohr, la solución de esta ecuación no indica la posición del electrón en términos de órbita, sino suministra información sobre la probabilidad de encontrar el electrón en una región de espacio a la cual se le da el nombre de órbita. Prácticamente más adelante nosotros vamos a ver un gráfico o el gráfico del modelo atómico, el cual prácticamente es 100% parecido a nuestro sistema solar. Y ahí vamos a ver cuáles son las características más fundamentales de esta etapa. Y dentro de estas características justamente vamos a ver el átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo se compone de un núcleo central en donde se concentra prácticamente toda la masa atómica y periférica. El núcleo está ocupado por dos clases de partículas fundamentales, los protones y los neutrones. Dicho de otra manera, el núcleo está formado por protones y por neutrones. Eso puede ser una pregunta de examen. Los protones son partículas cargadas positivamente y poseen una masa característica. En cambio, los neutrones no tienen carga y presentan una masa también particular que tiene casi el mismo valor que la masa del protón. En la periferia se ubican los electrones. Como la masa del electrón es insignificante, la masa del núcleo se hace equivalente a la del átomo. Aquí tenemos de una forma gráfica cómo está constituido, obviamente, un átomo. Y tenemos el núcleo, y para poder identificar los componentes del átomo, nosotros tenemos aquí justamente por colores. En color azul, obviamente, están constituidos los electrones. Y los que están constituidos del núcleo, obviamente tenemos el rojo, que es el protón, y en plomo, que tenemos, que es el neutrón. Tenemos cada una de las órbitas, obviamente, que están determinadas, cada uno de los electrones. Tenemos la periferia y corteza, como se le denomina dentro de la estructura del átomo. Entonces ya sabemos que el átomo está constituido por un núcleo, el núcleo está constituido por protones y neutrones y cada una de sus órbitas está constituido por el contrario por electrones. Esas son las características fundamentales de la forma gráfica. Este es el modelo de Bohr más aceptado que obviamente que tiene hasta la actualidad para los diferentes estudios de este tipo de elementos. Todos los átomos de un elemento químico tienen la misma cantidad de protones. El número de protones del núcleo atómico de un elemento químico se llama número atómico y se representa con una letra o con la letra Z. Por ejemplo, todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones en su núcleo. Por lo tanto, Z es igual a 8. Sodio tiene 11 protones en su núcleo, por lo tanto, Z es igual a 11. Entonces, son las características en función de esta determinación de los átomos. Hay átomos de un elemento que tienen diferentes números de neutrones en su núcleo. A estos se los conoce como isótopos. El deuterio, por ejemplo, es un isótopo de hidrógeno. Las sumas de los protones y de los neutrones del núcleo atómico de un elemento químico se denomina número másico o masa atómica del elemento y se simboliza con la letra A mayúscula. Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía son los responsables de las propiedades químicas de cada elemento.
son los que participan directamente en reacciones químicas que dan como resultado la formación compuesta de químicos. En condiciones normales, un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que le convierte a los átomos en entidades eléctricamente neutras. La configuración electrónica del átomo, los electrones se distribuyen en niveles obviamente identificadas con la letra K o la letra Q, porque hay 7 niveles. De acuerdo con el número de electrones del átomo, se ubican 2 en el primer nivel, esto es K, hasta 8 en el nivel L y en las otras también varía. En cada nivel de energía, los electrones están organizados en subniveles de energía. Si observamos o si observan el esquema del diagrama de la derecha, que van a, o, bueno, del diagrama que ustedes van a ver más adelante, ustedes obviamente pueden darse cuenta de que un átomo con 3 electrones tendrá 2 en el nivel 1, S y 1 en el nivel 2S. Un átomo con 5 electrones tendrá la siguiente configuración: 2 en el S1, 2 en el S2 y 1 en el 2P. Vamos a ver más adelante cuáles son cada uno de estos tipos de niveles ya de una forma gráfica. La configuración del sodio, por ejemplo, que representa Z es igual a 11, la configuración sería 2 en el 1S, 2 en el 2S, 6 en el 2P y 1 en el 4S. Se lo representa en la siguiente forma: 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ahora vamos a intentarlo realizando la configuración del cloro, que es igual a 17. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Para nosotros poder identificar y poder saber qué significa cada uno de estos niveles y cómo están constituidos con las letras mayúsculas, vamos a ver algo importante que han creado justamente, que es la tabla periódica de los elementos químicos. Conocer las propiedades de los átomos, en especial su masa y la formulación química, fue una tarea en la que se concentraron la mayoría de los científicos durante el siglo XIX. John Jacob Berzelius, en 1979 a 1848, fue el primer en sugerir los símbolos de los elementos químicos utilizando la primera letra del nombre del elemento en latín o en griego en mayúscula. Por ejemplo, el flúor está representado con la letra F. Debido a los diversos elementos que se conocían y para evitar confusiones, se acordó emplear las dos primeras letras del nombre, por ejemplo, el sodio, la N y la A en latín, natium. Vamos a ver cómo están constituidos dentro de estas características y dentro de la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de Mendeleev. En 1969, el químico Dmitri Mendeleev publicó una tabla periódica basada en el orden creciente de pesos atómicos. Organizó los elementos en periodos o filas de longitud variable y en grupos o columnas, en los cuales se ubicaron elementos con propiedades similares. El éxito de su organización radica en dejar espacios para los elementos que se descubrirían posteriormente. En cuanto a la tabla periódica actual, en 1913 Jeffries Moseley sugirió una organización en orden creciente del número atómico, lo que conllevó a la siguiente formulación de la ley periódica: las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de su número atómico. En cuanto a la estructura de la tabla periódica está organizada en grupos periódicos, como obviamente haciendo alusión a su nombre. Los grupos o las columnas verticales se designan con números romanos que va del 1 al 8 e indican el número de electrones que posee el átomo del último nivel de energía o nivel de valencia, razón por la cual presentan propiedades químicas similares. Los períodos o las filas horizontales se designan con números arábicos que van del 1 al 7 y señalan el número de niveles de energía que tiene un átomo. Y vamos a ver ahora a continuación, vamos a ver una de las representaciones en cuanto a una referencia en función de uno de los elementos que tiene la tabla periódica. Y de esta manera está constituido prácticamente cada uno de los elementos de la tabla periódica.
y en este caso vamos a hablar del potasio. Ustedes pueden ver aquí y de esa manera va a estar constituido las características, la representación gráfica, digamos de esta manera, justamente de cada uno de los elementos de la tabla periódica. ¿Cómo nosotros podemos reconocer, cómo podemos ubicarlos? Aquí nosotros podemos ver. Y vamos a iniciar desde su nombre. El nombre obviamente va a encontrar en la parte inferior. Y obviamente aquí tenemos el nombre potasio. Su estructura atómica tenemos en tres llaves, tenemos AR, fuera de ellas tenemos 4S1. Y vamos a ver más adelante qué significa eso. Su símbolo químico es la K y va a estar siempre en mayúscula. Va a estar, ustedes pueden observar. Luego, en la parte superior tiene la valencia. El potasio tiene una valencia 1. El peso atómico está posteriormente, que obviamente aquí tenemos 39.098. Ese es el peso atómico. El número atómico del potasio es el 19. El punto de ebullición en grados centígrados es de 760. El punto de fusión en grados centígrados es de 63.7 y la densidad en gramos por mililitros es de 0,86. Y de esa manera, obviamente, va a estar constituido cada uno de los elementos para que ustedes puedan ubicar qué significa cada una de estas cosas, obviamente, en la tabla periódica. Y a continuación nosotros vamos a ir viendo la tabla periódica de los elementos. Y ustedes pueden observar aquí, vamos a hacer un poquito más pequeña para que quepa en nuestra pantalla. Y ustedes tienen aquí la tabla periódica de los elementos, la cual ustedes pueden imprimir. De hecho, ustedes de pronto pueden comprar también, pero obviamente no hay ninguna variabilidad. La tabla periódica de los elementos en primera instancia está dividido por colores para que ustedes puedan identificar cuáles son los metales, los no metales, los elementos alcalinos, los metales de transición y otros componentes más. Por ejemplo, en color morado tenemos los no metales y ustedes pueden distinguir en toda la tabla periódica donde se encuentran los recuadros de los no metales. Tenemos luego los metales alcalinos que se encuentran en color celeste, en color tomate tenemos los alcalino térreos. Luego tenemos en un celeste más claro, tenemos los metales de transición. En rosado tenemos los elementos halógenos. En verde tenemos los gases nobles. En verde más claro tenemos otros metales. Tenemos un color mostaza, tenemos los metaloides. En amarillo tenemos los lantánidos. Y por último, un rosado un poco más intenso, tenemos los actínidos. Esos son los diferentes metales o los diferentes componentes, las diferentes estructuras que tiene nuestra tabla periódica de los elementos. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos para que ustedes puedan observar. Vamos a agrandarle un poquito más y nosotros vamos a poder ver. Igual nosotros podemos ver, en este caso tenemos aquí el primero, que es un no metal, tenemos el hidrógeno. El hidrógeno ya sabemos cuál, obviamente tenemos cuáles son las estructuras. En este caso está representado por la letra H. Luego tenemos el carbono, obviamente que es el número atómico, es el 6 en este caso, del hidrógeno era el 1, en este caso del carbono es el 6, está representado por la letra C, este corresponde a los no metales. El nitrógeno está representado con el número 7, igual pertenece a los no metales. El oxígeno tiene el número 8. El fósforo está representado por la letra P y tiene el número 15. El azufre está representado por la letra S, tiene el número 16. Y el selenio está representado por la S y la E minúscula y tiene el número 34 dentro de los números atómicos. Estos están constituidos solo como los no metales y ustedes pueden observarlos aquí. El siguiente nivel tenemos los metales alcalinos. En este caso tenemos el litio, que corresponde al número 3. Está representado por la L y la I. Tenemos el sodio, está representado por la N y la A. El número atómico es el 11. Tenemos el potasio, está representado por la K, tiene el número 19. El rubidio está representado por la R mayúscula, la B minúscula. Obviamente tiene el número 37, corresponde al número 37. El cesio está representado por la C y la S minúscula, tiene el número 55.
Tenemos luego el francio, está representado por la F y la R, y obviamente corresponde al número 87. Entonces, perdón, 97. Entonces ahí nosotros podemos observar igual dentro de esta categoría de los metales alcalinos. Luego tenemos los alcalinotérreos. Vamos a ver cuáles son los alcalinotérreos y tenemos justamente aquí, tenemos la columna, cómo están organizados los alcalinotérreos. Y dentro de ellos tenemos el besilio, que está representado por la B y la E, tiene el número 4. Luego tenemos el manganesio, que está representado por la M y la G, el número atómico es el 12. Luego tenemos el calcio, está representado por la C y la A, tiene el número atómico el 20. Luego tenemos el estroncio, está representado por la S y la R, tiene el número 38, el número atómico. Tenemos el bario, está representado por la B y la A, y obviamente tiene el número 56. Y tenemos el último, que es el radio, que está representado por la R y la A, tiene el número 98. Ahí tenemos, obviamente, igual en este sector correspondiente a los alcalinotérreos. Y de esa manera, obviamente, están distribuidos cada uno de los elementos. Ustedes pueden observar cómo se les ha organizado de tal manera que cuando nosotros queramos hacer una composición, queramos ver una mezcla, queramos ver el punto de ebullición, el punto de fusión, cómo nosotros podemos desarrollar todo este tipo de combinaciones, obviamente nosotros tomamos cada uno de ellos. Para ello, para toda esta característica, ustedes tienen que aprenderse esta estructura. Lo que es el peso atómico, lo que es la valencia, lo que es el símbolo, que lo más importante, el número atómico, el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Es el punto en el cual empieza a hervir, el punto de temperatura más alto. El punto de fusión, igual en grados centígrados, cuando el nivel de temperatura en el cual es dúctil para que se pueda fusionar o combinar con otros elementos. Y obviamente también la densidad en gramos por mililitros. Entonces aquí obviamente ustedes pueden observar cómo está constituido cada uno de ellos. De esa manera, obviamente nosotros podemos encontrarlos también en esta estructura en la parte de abajo. Vamos a ver los metales de transición. ¿Cuáles son los metales de transición? Facilito, nosotros lo podemos identificar facilito por el color. Tenemos el primero, que es el escandio, está representado por la S y la C, tiene el número 21. Tenemos el titanio, está representado por la T y la I, el número 22. Tenemos el vanadio, está representado por la letra V, ese tiene el número 23. Tenemos el cromo, está representado por la C y la R, número 24. Tenemos el manganeso, obviamente está representado por el número 25. Tenemos el hierro, está representado por la F y la E. Tenemos el cobalto, representado por la C y la O. Tenemos el níquel, el N y la I. Tenemos el cobre, C y la U. El zinc, la Z y la N. Tenemos el itrio, que está representado por la letra Y. Tenemos el circonio, está representado por la Z y la R. Tenemos el niobio, está representado por la N mayúscula, B minúscula. Tenemos el molibdeno, está representado por la M y la O. Tenemos el tecnecio, representado por la T y la C. El rubenio, por la R y la U. Tenemos el radio, la R y la H. Tenemos el paladio, la P y la D. Tenemos la plata, la A y la G. Tenemos el cadmio, la C y la D. Tenemos el luterio, la L y la U. Tenemos el hafnio, la H y la F. Tenemos el tantario, la T y la A. También tenemos el wolframio, está representado por la doble E. Tenemos el renio, está representado por la R y la E. El osmio, la O y la S. Tenemos el iridio, la I y la R. Tenemos el platino, la P y la T. Tenemos el oro, la A y la U. Tenemos el mercurio, la H y la G. Tenemos el laurencio, la R y la L y la R minúscula. El Rutherford, la R y la F. Tenemos el dubrio, la D y la B. El Seaborgio, tenemos la S y la G. Tenemos el borio, la B y la H. El acio, la H y la S. Tenemos el magnerio, la M y la T. Tenemos el siguiente, que es el darsetadio, la D y la S. Tenemos el roentenio,
la R y la G, y tenemos el copernio, que es la C y la N. Estos todos ellos corresponden a los metales de transición. Cada uno ustedes pueden ver en la parte de abajo, obviamente se encuentra el peso atómico de cada uno de ellos. Eso es importante identificarlos. Igual tenemos los siguientes componentes y vamos a ver en rosado tenemos los componentes o gases halógenos. Vamos a ver cuáles son. Ustedes pudieron ver en estos metales de transición, donde ahora prácticamente hay metales que nosotros obviamente incluso utilizamos como, especialmente las mujeres, utilizan como adornos. Por ejemplo, tenemos el oro, el cobre y algunas otras determinaciones más. En cuanto a los halógenos, tenemos el flúor, está representado por la F mayúscula, el cloro por la C y la R, la L, tenemos el bromo por la B y la R, tenemos el yodo por la I, tenemos el astato por la A y la T, y tenemos el teneso por la T y la S. Ellos corresponden justamente a los halógenos. En cuanto a gases nobles tenemos, por ejemplo, el helio, que muchos de nosotros hemos utilizado para inflar globos para las fiestas, para determinadas celebraciones. Entonces ya sabemos de dónde proviene. Entonces aquí tenemos el helio, está representado por la H y la E. Tenemos el neón, está representado por la N y la E, que se utilizan las famosas luces de neón en los letreros, en las diferentes luces que obviamente están en determinados lugares. Ahí se utiliza ese tipo de gas. Entonces, en este caso, tenemos también el neón representado por la N y la E. Tenemos el argón por la A y la R, tenemos el criptón por la K y la R, tenemos el xenón por la X y la E, tenemos el radón por la R y la N, y tenemos el agnesón por la O y la G. Estos corresponden justamente a los gases nobles. Otros metales, tenemos otros metales como el aluminio representado por la A y la I. Tenemos muchos elementos en casa, especialmente los marcos de las ventanas están constituidos por este elemento, por el aluminio. El galio por la G y la A, el indio por la I y la N, el estaño por la S y la N, el talio por la T y la L, el pleomo por la P y la B, el bismuto por la B y la I, tenemos el nionio por la N y la H, tenemos el flarobio por la, por la F y la L, tenemos el moscovio por la M y la C, tenemos el libermonio por la L y la B. Estos corresponden justamente a otros tipos de metales. Tenemos los metaloides, que están constituidos por el boro, están representados por la B, por el silicio, por la S y la I. Tenemos el germanio por la G y la E, tenemos el argonio por la A y la S, tenemos al antimonio por la S y la B, telurio por la T y la E, y polonio por la P y la O. Muchos de estos nombres, obviamente, corresponden, muchos de ellos adquieren o han adquirido el nombre en determinados casos por el país o por el lugar donde fueron encontrados. En el caso, por ejemplo, del germánico, que pues, corresponde a Alemania, Germania en lo que es la traducción. Y otros, obviamente, también corresponden a las personas o a los químicos que descubrieron cada uno de estos elementos. Esto en cuanto a estos metales, y pasamos a los actánidos. Los actánidos tenemos, por ejemplo, igual, vamos a ver cuáles son. Justamente tenemos en la parte de abajo, tenemos esta otra determinación o complemento de los elementos, que son los lantánidos y los actínidos, que obviamente tienen cada una de sus estructuras. Aquí ustedes pueden ver, tenemos el lantano, tenemos el cerio, tenemos el prosidemio, tenemos el neodimio, y así sucesivamente una serie de componentes que más adelante nosotros iremos analizando cada uno de ellos para poder ver cómo nosotros le podemos representar de acuerdo a esta estructura, y sobre todo a la estructura de Bohr, cómo se los va determinando en cada uno de sus niveles la representación gráfica de los componentes de cada uno de esos átomos. Esos son los temas que nosotros iremos viendo, pero obviamente les adelanto
que lo que ustedes tienen que memorizarse al 100% justamente es esta tablita periódica de los elementos, porque de ella va a determinar, de ella va a depender que ustedes tengan las bases necesarias para que ustedes puedan revisar los diferentes componentes y las diferentes mezclas y combinaciones del punto de ebullición y de fusión que tienen cada uno de ellos y cómo nosotros lo podemos combinar. Entonces, aquí igual tenemos, obviamente, aquí tenemos una representación en esta parte final. Vamos a agrandarle un poco más para que ustedes puedan ver. En este caso, en función de este componente que nosotros tenemos aquí, que es entonces el iberbio. Entonces, en este caso tenemos el 70, que corresponde al número atómico, la B y la Y, que corresponde al símbolo químico. En este caso, iberbio, que corresponde al nombre. Y en la parte de abajo, los números que ustedes tienen aquí corresponde a la masa atómica, que son 573,6. Eso corresponde a la masa atómica de que ustedes se memoricen e identifiquen cada uno de estos componentes, va a depender que ustedes puedan más adelante desarrollar diferentes combinaciones en un laboratorio con mucho cuidado y otras características más que ustedes puedan desarrollar dentro de la química. Esas son las características y los contenidos que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Tienen todo el material pertinente para que ustedes puedan ver y puedan desarrollar su tarea, teniendo en cuenta que les mandan, hay que en una parte de la tarea ustedes deben dibujar la tabla periódica de los elementos y en otra, obviamente, ustedes tienen que identificar y enlistar los gases nobles de la tabla. Y ustedes ya vieron en este por colores a cuáles eran o cuáles pertenecían los gases nobles. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de nuestra clase. Ha sido un gusto haber compartido esta segunda clase de inicio de esta gran materia como es ciencias naturales y prácticamente dando los primeros pasos en función de la química. Ustedes con estas bases, ustedes pueden hacer miles de cosas y obviamente tener un conocimiento más estructural de lo que ustedes van a recibir en los siguientes niveles. Señores y señores, me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta las próximas clases. Que tengan un excelente resto de semana. Una buena noche, Licen. Hasta la próxima. Dios le pague. Gracias, Lisen. Hasta la próxima semana.